En esta entrevista tuvimos el placer de conversar con Marco Villegas, un arquitecto con amplia experiencia tanto en el ámbito académico como en la práctica profesional. En esta charla profundizamos en su trayectoria y experiencia en el campo de la arquitectura, incluyendo sus maestros, procesos y aprendizajes. 3A se especializa en hacer pérgolas de aluminio maderado y espacios ideales para compartir. Visita su showroom en Tumbaco para diseñar el tuyo. Gracias 3A por patrocinar este episodio. Bienvenido Marco, este es el segundo episodio que tenemos de estas charlas, de estas conversaciones, y nos gusta empezar con una presentación. ¿Cómo te presentarías con un posible cliente que estás conociendo? ¿Cómo te presentas? Para que la gente te conozca también. Claro, me presento, mi nombre es Marco Villegas, soy arquitecto de profesión, tengo una maestría en arquitectura y en diseño arquitectónico. Y ejerzo desde hace muchísimos años en la docencia y también en el ejercicio profesional como independiente. Luego las presentaciones no van más allá, no me gusta mostrar todas las cosas que he hecho, que digamos que han sido al día de hoy algunas. Y más bien me gusta un poco demostrar lo que puedo hacer, lo que soy capaz de hacer, lo que, digamos, en principio puedo aportar a un cliente en relación a sus necesidades. No soy mucho de mostrar mi trabajo por algunas razones. No siempre estoy contento con lo que produzco como arquitecto. Soy muy crítico con mi propio trabajo y entonces en ese sentido hay cosas que me interesaría mostrar y otras que definitivamente no las muestro. Y eso creo que también habla de tu forma de ser, de cómo eres, porque ahí como crítica personal veo que no tienes mucha presencia en redes sociales, que estuvimos tratando de hacer una investigación previa, la tarea, ¿no? Sí. Pero no encontramos mucha información en redes sociales. Pude llegar a algunos perfiles donde empezamos a ver que tenías una cantidad ingente de trabajo, pero que no se publica. ¿Por qué esta decisión de A ver, yo vengo de una camada en la que exponer su trabajo fuera del ámbito académico no era lo adecuado. Es una cosa un poco extraña en realidad. Soy como de esta generación última en donde había un respeto absoluto sobre el arquitecto mayor a mí, sobre esta lógica del maestro que te enseña y que te va estableciendo un poco los caminos por los cuales tienes que ir. Luego, posteriormente, trabajé para una empresa de arquitectura importante en Quito durante un montón de tiempo y claro, te ves un poco en esa lógica, ¿no? De que hay unos escenarios específicos para mostrarse, sí. Y otros que eventualmente banalizan ese trabajo y otros en los que definitivamente no cabe mostrar nada de lo que haces. Que claro, dadas las vueltas de la vida, pues hoy día eso ya es una locura. Hoy tienes que mostrar tu trabajo, tienes que mostrar lo que haces por todos los medios. Sí, efectivamente. Yo, digamos, si has llegado a al lugar donde eventualmente has visto lo que tengo como proyectos, habrás visto también alguna información gráfica que he colocado ahí. Láminas. Un poco de láminas y cosas así, exacto. La carne del proyecto. Entonces, por ahí, digamos que hay una falencia que cubrir. Sí, efectivamente es un problema detectado hace algún tiempo, pero que por el tiempo que requiere para que esto tenga una calidad adecuada no lo he hecho. Hoy en la oficina estoy tratando de un poco digamos, ordenar esa información. Y ha sido como motivo en los últimos 2 años de hacer una reflexión sobre mi propio trabajo, ¿no? Que ha estado mediado por una serie de consideraciones un poco extrañas, la verdad. Unas de carácter propio, ¿no? O sea, esas búsquedas de las que tú hablas, que digamos son propias de cada arquitecto, pero sobre todo digo por los factores que han hecho que el trabajo se desarrolle. Yo he desarrollado mucho de mi trabajo para el mercado inmobiliario. Sí. Y entonces eso es, como yo digo siempre, el lado oscuro de la fuerza. Entonces hay muchas lógicas que tienen que confabularse para que las cosas se den en ese mundo complejo del mercado inmobiliario. Claro. Entonces tal vez por eso es que no muestro mucho de lo que hago. Muestro las cosas que considero que son importantes mostrar.
Sí muestro cosas de investigación en arquitectura, que un poco es otra rama que, a pesar de que yo no tengo un doctorado, me gusta mucho, ¿no? Análisis de proyectos, investigación investigación proyectual, ¿no? Es de esta investigación, digamos, dura, en el sentido de encontrarle lógicas a lo que yo llamo estas lógicas proyectuales, ¿no? O sea, ¿por qué los proyectos son como son? Cosas que he hablado contigo en las clases, ¿no? Y eso sí lo he mostrado abiertamente, pero los proyectos arquitectónicos están afectados siempre por una serie de consideraciones que no son las que quieres, ¿no? Entonces, en ese sentido, todas las cosas que ingresan, todos los inputs. Entonces, en ese sentido, no muestro mucho lo que hago y muestro solamente lo que creo yo, de acuerdo a mi entender, tiene una validez como un aporte a la arquitectura. Todo es aporte, cierto es, pero como te digo, sí, es una falencia que tengo que corregir para que se empiece a notar estas cosas de las que he hecho. Sí. Excelente. Marco, ¿cómo y cuándo supiste que la arquitectura era lo tuyo? Tal vez. Esta es una historia que siempre la cuento porque para mí es lindísima. Yo entendí, sí, entendí, porque ni siquiera es que comprendía. A los 5 años, tenía casi 6 años, que yo quería ser arquitecto. Me acuerdo, es una imagen que tengo. ¿Vienes de familia de arquitectos? Un tío mío es arquitecto. Justamente me acuerdo cuando en algún momento llegaba a su oficina, que era justamente en la Almagro y República, en la esquina, ahí en el edificio. Él tenía su oficina en uno de los pisos altos, o cuarto piso, me parece que era. Y por alguna razón le fui a visitar a esa oficina, y cuando abrí la puerta, lo primero que encontré a contraluz era una caja de vidrio que tenía una maqueta ahí adentro. Me imagino que era algún proyecto que estaba desarrollando en ese entonces, y claro, con dificultad sobre la mesa me puse a ver los muñequitos, los autos que se colocaban ahí. Y pregunté, me acuerdo, es una de esos recuerdos que te quedan grabados. Me pregunté que quién hacía eso. Y mi tío me respondió, eso hacen los arquitectos. Y yo respondí, entonces yo quiero ser arquitecto. Y desde ahí fue como, quedó claro, ¿sí? Ya eso es lo que tenía que ser y punto. Desde ahí yo vivía en una casa, una buena parte de mi infancia vivía en una casa junto al Parque Ejido, donde está la Paraboloide, que en ese entonces, cuando yo me acuerdo, era una gasolinera. Y claro, jugaba en la acera de toda la zona esta del Parque Ejido, y me recuerdo en esas épocas de quedarme mucho tiempo mirando esta estructura del paraboloide y etcétera. Entonces creo que estuvo marcado desde siempre, ¿no? Siempre estuvo enfocado el tema de la arquitectura, no tanto por influencia de mi tío, tengo que decir, porque él es arquitecto, pero digamos que esa visión de la arquitectura se me fue construyendo poco a poco, en realidad, en el tiempo. Iba investigando, averiguando cosas, leyendo algo, un poco por mis propios medios, los que puedes, ¿no? Cuando eres niño. Y en la adolescencia, pues definitivamente eso era lo que tenía que ser. No hubo más opción, en realidad. Eso fue siempre. Genial. Cuéntanos un poco de tu experiencia estudiando arquitectura. ¿Cómo era la central, la facultad en esa época? Era una época dura. Era una época dura, realmente dura. O sea, dura en el sentido de este sentido pragmático que tienes de estudiante docente, ¿no? O sea, esta lejanía que hoy ya no se da. O sea, estamos hablando de tú, me explico, y en clases siempre me presento como Marco y espero que así me traten, pero no lo he logrado aquí todavía, de que digamos esta relación de cercanía, ¿no? Siempre me considero un estudiante de arquitectura. Yo, más que un docente, soy un estudiante de la arquitectura y que tiene un poquito más de horas de vuelo que ustedes, pero que básicamente mi posición es guiar. Y era una época dura porque tenías primero estas grandes distancias de estudiante-docente. Al docente no le llegabas con facilidad, no era posible llegar. Sin embargo, en la época en la que estuvimos nosotros, un gran grupo de arquitectos graduados en la central, tuvimos la gran fortuna de tener a los padres de estos estudiantes como profesores. Y entonces fue una camada muy interesante. Entonces había como esta atención de padre, ¿no? Sobre lo que está haciendo el hijo.
evitando el desvío, ¿no? Pero siempre sobre la consideración del arquitecto, ¿no? Entonces yo vengo un poco de esa relación. Una facultad enorme, 60 estudiantes por curso, una facultad grande, la central, con todo lo que eso conlleva, ¿no? En el sentido político, socioeconómico, social incluso. Las luchas estas que estaban como muy metidas en el ADN. Entonces era un momento, digamos, sui generis en ese sentido, ¿no? O sea, tenías por un lado esta dureza, una diversidad enorme de formas de entender la arquitectura y contrapuestas además, y encontradas todas en ese patio maravilloso de la Facultad de la Central. Y en las aulas, discusiones profundas alrededor de temas que no tenían que ver con la arquitectura necesariamente, digo yo. Qué pena, pero en lo fundamental tenía que ver con la sociedad, con los desajustes, con las consideraciones económicas. Entonces, esa formación te hace ver el mundo de otra manera. Claro. Te hace ver el mundo de esta relación, o más dicho, cuál es el rol que cumples como ente, ¿no? Como ser humano en una sociedad. Y es una cosa que estaba muy arraigada en la Central. Considerar que en esa época la Central era la única facultad de arquitectura que existía en Quito, no había otra. O sea, que caías o resbalabas ahí, pero no había otra opción. ¿Había otra en el país? Claro, en Guayaquil, Cuenca, claro. Sí, claro. Los tradicionales, las más antiguas, digamos. Y claro, entonces te encontrabas con todo tipo de personajes, todo tipo de personas, todo tipo de condiciones socioeconómicas. Es muy rico en ese sentido. ¿Era una facultad de arquitectura e ingenierías o era más bien una facultad de arquitectura, artes y diseños? No, en la Central tú tienes todo separado. Entonces la facultad de arquitectura era una facultad de arquitectura. Nunca se mezclaron con gente de artes, porque me parece que ya tenían... Había ciertos contactos, había siempre ciertos contactos, pero entre estudiantes que de alguna manera estábamos vinculados con otra gente. La facultad de artes está muy atrasito. Y ellos la pasaban mejor que nosotros, porque finalmente... Divertidísimo. Claro, había como una dinámica muy distinta. Entonces, a algunos de nosotros nos gustaba mucho acudir a esa facultad, claro, por amistad primero y porque se producían ciertas dinámicas que eran de verdad interesantes en esa época. Y claro, en la Central, pues no, ahí era básicamente el amanecido, bueno, lo que hace un estudiante de arquitectura, ¿no? Amanecerse, trabajar mucho, comer poco, dormir menos, nada, esto es como un poco el tema. Entonces yo considero que es un momento increíble de mi vida, muy lindo, duro, muy duro. Pero en donde básicamente formé, yo siempre digo que soy como el 50% teoría y el otro 50% soy práctica, porque trabajé mientras estudiaba, toda la carrera trabajé. Y entonces, claro, veía como un poquito de los dos mundos, ¿no? O sea, lo que me decían de acá y cómo se hacía acá, en una oficina importantísima de Quito. ¿Y cómo fue esa experiencia de trabajar y estudiar al mismo tiempo, sobre todo en esta carrera que es demandante de tiempo? Por eso digo que fue para mí durísimo. Para mí fue en extremo duro. Porque vi también que trabajabas casi que desde el principio de la carrera. Sí, correcto. Sí, así fue. En la oficina de Diego Ponce. De Diego Ponce, así es. ¿Qué tal la experiencia de trabajar junto a...? A ver, no fue una experiencia que busqué, que llegó a mí. Yo no sé si yo llegué ahí o esa oficina llegó a mí. Es una cosa que no entiendo, porque finalmente recuerdo un tío mío, yo estaba trabajando para este tío arquitecto que te comento conforme salí del colegio, pues, y por esos avatares del destino, él salíamos pues en ese entonces de una recesión económica de los 80 muy fuerte, y él estaba pasando muy mal. Y claro, mi familia estaba un poco opuestos a que yo sea arquitecto, porque veía un poco el espejo de mi tío, estaba pasándolas muy mal. Y entonces pasó un tiempo, etcétera. Él dejó un poco la arquitectura y se dedicó a otros temas, y de alguna manera él un poco me acogió en el sentido de que yo quería tener algo que ver con arquitectura, porque como mi familia se opuso a que yo estudie arquitectura, por esto que te cuento, ya no me inscribí en la Facultad de Arquitectura. Y en la Central de la época era por años. Y entonces ya no tenía opción. Y aquí hay una anécdota chistosa, porque en esa época, si tú no estabas estudiando,
te cargaban a la conscripción. Al ejército. Claro, te llevaban, no había opción. Y entonces me fui corriendo porque estaba en los últimos días digamos, de las inscripciones en la Politécnica Nacional, y ahí me inscribí en la Politécnica. Entonces no iba a clases, etcétera. Pasé el primer prepo, pasé el segundo prepo, no iba a clases nunca. Y digamos, estuve en un colegio excelente y entonces no tuve líos. Pero en ese tiempo me puse a trabajar con este tío mío en temas que no tenían nada que ver con arquitectura, sí con construcción, pero nada de construcción de vías, viales, cosas así. Y entonces estaba harto un poco de eso, y porque no tenía nada que ver con arquitectura. Y otro tío mío me dice, oye, yo conozco un ingeniero que tiene una constructora. Y entonces me lleva a esta constructora. Pepe Vacas, el dueño, y el dueño de la ex constructora Almagro, una constructora importantísima de Quito en la época. Y entonces él llegó a esta oficina y me comenta, me dice, bueno, ¿qué estás haciendo? Le digo, voy a estudiar arquitectura. Me dice, es que aquí no hacemos nada de arquitectura, somos ingenieros civiles. Y entonces dice, ven, te presento un arquitecto para ver si le interesa. Entonces este señor, en un edificio que estaba justo en la esquina de la República de El Salvador e Irlanda, al lado del colegio donde yo estudié. Y entonces en este cuarto piso estaba la constructora Almagro, y él me lleva a al penthouse de este edificio. Y claro, cuando abre la puerta nuevamente, una maravilla, porque estaban las maquetas, despertó de nuevo. Claro, esa cosa linda de la infancia. Y entonces, claro, abrí los ojos, dije, esto es aquí. Y entonces me dice Diego, le dice el Pepe Vacas, dice, te presento aquí a un muchacho, quiere estudiar arquitectura y es aquí donde vos, le dice, te dejo. Y dice, bueno. Y entonces el Diego Ponce se levanta, grandote y flaco como era él. Y me dice, bueno, me hace una pequeña entrevista y tal. Me dice, ¿qué sabes hacer? Le digo, yo todavía no empiezo a estudiar arquitectura, empezaba unos meses después. Y me dice, bueno, verás, aquí lo que necesitamos es que te pongas a aprender, etcétera, etcétera. No te vamos a pagar nada, ven, y si te gusta te quedas y luego conversamos. Y claro, empecé de sacapunta a los lápices, a pasar cafés, a estar sentado. En ese entonces cero computadoras, todo era a mano. Y ahí empezó todo. Ahí empezó toda la historia, mi historia. Entonces fue una historia en donde siempre estuve como volcado a esas ansias de ver, ¿no?, cómo se hace. Y por el otro lado, la facultad que te va enseñando las cosas de a poco, ¿no? Entonces, claro, nunca solté los dos temas. ¿Recomiendas esa experiencia de trabajar y estudiar al mismo tiempo? Sí la recomiendo, pero hay unas cosas, hay unas cuentas que pagar al final del día. Hay unas cuentas que yo, digamos, ahora las siento muy fuerte, y es que los lazos que tú generas en una facultad de arquitectura con tus compañeros, en ese sentido de las amanecidas, del etcétera, etcétera, son cosas que yo no tenía mucha oportunidad porque estaba finalmente trabajando. En la central de la época había una cosa interesante, es que tú estudiabas solo en la mañana y en la tarde tenías libre, o viceversa. Entonces te daba tiempo para otras actividades. Claro. Entonces, claro, el precio que tienes que pagar cuando haces estas cosas es que te desconectas de estos amigos, ¿no? Entonces, y finalmente los amigos arquitectos son los que te quedan para toda la vida. Es decir, para un arquitecto está la familia y los amigos que todos son arquitectos. Es bien raro tener una lógica aparte, ¿no? Estas cosas, a menos que vengan de gente del colegio, cosas así, que se da. Pero esta suerte digamos, de hermandad que se genera con la gente con la que estás trabajando todo el tiempo, o con la que te arrimas para dormir porque recién llegaste a un taller, esas cosas no se borran, o sea, quedan ahí latentes. Muchas oficinas de arquitectura hoy en día partieron de eso, ¿no es cierto? De un poco de estas relaciones. Entonces, claro, el precio que hay que pagar es ese un poco, ¿no? Sí. Pero por el otro lado, lo que te puedo decir es que, por lo menos a la luz de ahorita, de un poco de mi experiencia, te da más cancha, ¿no? Sí. Cuando más cancha, más temprano. Más confianza en las cosas que tú Y entonces, nada, al final te puedo decir que a los 27 años, yo ya proyecté mi primer edificio alto, y cosas de esas no
no te llegan sino hasta bien entrados los 40, exacto, 45 años, ¿no? Un poco por la experiencia que viví, pues, o sea, ver tanto edificio que se diseñaba en Diego Pons y luego la vinculación con obra, que no era muy frecuente en la oficina, pero yo pedía poder ir. Te dan experiencia, ¿no? Tal vez esa experiencia que tienen aquellos que son hijos de arquitectos. Claro, que estás como vinculado. Entonces, para mí fue un poco esa, la entiendo así, ¿no? Sí. Ahora, mirando el tiempo. Entonces, sí, el precio que pagas es ese. Y bueno, también creo que está el hecho de que uno practica las cosas, uno va a ver y le surgen dudas, ¿no? Y esas dudas creo que uno se las lleva a la academia, a la universidad, y ahí como que uno puede ir contrastando esas cosas, ¿no? El trabajo... Justamente. Eso me parece como que importantísimo. De ahí es que esta beta, ¿no? De la docencia, ¿no? Claro. Justamente estas preguntas que no me atrevía a hacerlas en la oficina donde trabajaba, las hacía en la academia. Y las respuestas eran muy duras, pues, ¿no? En este sentido de esto sí, esto no, blanco y negro. Entonces regresabas a la docencia y decías, pero ¿por qué están haciendo esto? Aquí sí funciona, aquí sí, no hay objeción, pero ¿por qué acá sí? Entonces esa suerte de traslados que se me hacían nudos en la cabeza son los que en algún momento creo que perfilaron un poco mi visión sobre la arquitectura desde la academia también. Y ese es un poco el gran tema, desde lo que decías, los intereses, es decir, ¿cómo haces que funcione? ¿Cómo haces que se junte esta visión teórica vista desde casi laboratorio, ¿no? De las cosas para que ocurran en la vida real? Por ahí viene un poco mi interés. Genial. ¿Tienes tal vez algún taller que te haya marcado en la central? ¿Tuviste algún profe que te haya dejado alguna enseñanza importante o qué? Muchos. Acuérdate que era la única facultad de arquitectura, o sea, todo el mundo estaba ahí. Sí. Todo el mundo está ahí, pero me corro el riesgo de olvidarme de algunos de ellos. En cronología, el primero, mi profesor de construcciones. De apellido Pilataxi, no me acuerdo el nombre de él. Un tipo durísimo, inapelable y en extremo duro en el sentido del rigor, de un poco de la lógica, de la responsabilidad que tienes cuando pones las cosas, de lo que se proyecta, se pueda construir. Absolutamente duro en ese sentido, y él es uno de los que primero marcó, y me marcó no tanto por esa dureza, que vengo de un colegio también un poco en esos rigores, sino porque a pesar de esas durezas y estas cosas, en algún momento cuando estábamos ya terminando el año, el ciclo académico, presentábamos los trabajos y claro, desdeñaba a cualquiera y decía que tú no funcionas, no sirves para esto, te puedes ir, etcétera. Y cuando llegué yo y abrió mi libreta de apuntes y la presentación de los trabajos, me dijo, me acuerdo que le dijo, este sí es arquitecto. Claro. Entonces me quedó marcado eso, ¿no? En cronología. Luego, el arquitecto Fernando Flores, estos entrañables arquitectos de la central, que te muestran la arquitectura desde de lo pragmático de la vida, ¿no? De estas cosas de tú estás pensando en esto, pero en la vida pasa esto otro, ¿no? Yeah. Que te choca, ¿no? Y que es algo que yo creo nos has transmitido a nosotros también, o sea, ese rigor que se debe tener al rato de proyectar, de que se tiene que poder construir, bueno, el papel y el render lo aguantan todo, ¿no? Pero nos has enseñado que lo que se proyecta se debe poder construir, un poco la calidad del dibujo, de los detalles constructivos y todo eso creo que nos has logrado transmitir. Qué bueno, me quedo tranquilo con lo que me dices, porque finalmente creo que esa es la base. Sí. Luego otro entrañable, Jaime Andrade, ¿no? Jaime Andrade Heyman, otro de los grandes, fue mi docente, mi profesor muy querido, de estos personajes que te hacen reflexionar fuertemente sobre las cosas que estás haciendo, que además tenía una forma muy particular de decirte las cosas, ¿no? De estos personajes entrañables, sí, mi querido Jaime Andrade. Luego otro de estos personajes que te marcaron un poco mi visión, Diego Leas, muy fuertemente, Marcelo Banderas, otro de esos personajes que
me marcaron fundamentalmente, también por la beta académica. Ellos dos, de hecho Diego Leas, digamos, tuvo en ese entonces recién graduado, un poco me ofreció una cátedra en la San Francisco y ahí pasé un montón de años. Pero me llevo de, digamos, estas lecciones así mismo rigurosas, organizadas, en el caso del Diego Leas, en el rigor de la arquitectura, ¿no? del oficio así puro y duro. Marcelo Banderas en esta relación de lo teórico, y los dos eran como Batman y Robin, los dos eran increíbles en esta relación de lo teórico y la relación del oficio, eran increíbles. Luego tuve la oportunidad de trabajar con ellos como asociado en un proyecto después de unos años, y entonces estos personajes son los que te diría me han marcado fundamentalmente, y yo diría adicionalmente algunos clientes que son los que te van diciendo estás bien o estás mal, ¿no? Yo señalaría unos 3 clientes que he tenido, que son estos maestros, digamos, que no esperas, ¿no? Que te dicen tú no conoces nada, no me importa que seas lo que seas, que has hecho todo lo que has hecho, no sirve lo que estás haciendo, no funciona de esta manera, estás equivocado, tienes que cambiar. Entonces yo digamos que en ese sentido lo que te estoy queriendo decir es que tú te vas formando en esos rigores, no solo en la academia, sino después, ¿no? En la academia te formas en la lógica de las cosas que debes saber hacer en la docencia para que ocurra. Pero la vida se va dando un poco, te va ajustando las tuercas al punto donde dices, por ahí no es lo mío, es por acá. Y en algunos casos te las presenta así de sopetón. Yo nunca pensé, jamás pensé estar tan involucrado con la nota inmobiliaria. Nunca, en mi vida, nunca. Más bien, imagínate, una central, ¿no? Con estas cosas, de repente el tema inmobiliario en la central era como había una cosa que no se podía hablar ahí, el tema inmobiliario, y eso pasa todavía en algunas facultades. Entonces, bueno, te decía, no, hay muchos docentes, ¿no? Que te van marcando. Yo te menciono un poco los que más están un poco así en la retina de la memoria, que los veo así. Y los clientes también. Y clientes, ellos te van formando, ¿no? La vida te va ajustando las tuercas, sí, ¿no? Quieras o no quieras. Y eso es algo que también creo que se podría criticar un poco de la academia, ¿no? Que muchas veces es como que hay cosas que solo nos gustan a nosotros, los arquitectos, pero a veces no pensamos. Por ejemplo, está el caso del hormigón, ¿no? Que a nosotros como arquitectos nos encanta, pero a veces hay ciertos clientes a los que no les gusta esto de los materiales crudos porque tal vez le ven inacabado. Y creo que también es algo que se debería ver, ¿no? Es algo que se debería escuchar, porque al fin y al cabo quien va a vivir ahí es el cliente, ¿no? A ver, yo tengo ahí una versión, y es que el valor que damos los arquitectos a las cosas, a los materiales, a las decisiones, están siempre enmarcadas dentro de este ámbito de lo que nos ha enseñado la academia, y que con suerte se refrendan en la vida real, en la práctica profesional. Digo con suerte porque no todos los arquitectos tenemos la posibilidad de acercarnos así a la mata de las decisiones importantes. O sea, cuando ves un hormigón de los edificios de Tadaondo, te enamoras. Sí. Y te enamoras no solo por el hecho del material, sino porque te das cuenta del esfuerzo que requirió llegar a ese nivel. O sea, son cosas que se logran con mucho rigor. Sí. Y entonces el valor que tienen estas cosas están un poco mediadas por estos procesos que tú como arquitectos lo sabes y que entiendes que debieron ser de tal manera y no de otra para que ocurra como las ves ahí. Entonces, cuando involucras a tu cliente en ese sentido, eventualmente ellos también vienen a ver el valor de estas lógicas que nosotros las damos por entendido. Sí. ¿Ya? Pero que ellos... Y eso es importante también, ¿no? El hecho de que al cliente también uno tiene que educarle hasta cierto punto. Sí, estoy de acuerdo. Sí, digamos, yo tengo una versión de esto, es una versión controvertida en realidad en el mundo en el que estamos en este momento, y es en el sentido de cuál es el rol del arquitecto, ¿no es cierto? Nosotros estudiamos para una serie de cosas, entendemos otras, y establecemos una valoración. Ahora, el problema es que el rol que tenemos los arquitectos hoy en día es un rol en extremo ambiguo. O sea, si todo el mundo tiene que decirnos qué con la arquitectura, entonces, ¿cuál es nuestro rol? Cierto es que muchas cosas afectan a la arquitectura de un montón de maneras, pero quien debe ordenar
esas afectaciones en razón de la historia, de la historia pasada, de la historia presente, de la visión futura que todo arquitecto debería tener. Ordenas estas cosas. Esta visión extremadamente participativa de la arquitectura, que es una beta muy fuerte que se está dando ahora, en donde se desconoce, digo yo, todo este bagaje importantísimo de siglos. Es donde yo eventualmente empiezo a tener problemas, porque finalmente, ¿cuál es mi rol? Sí. ¿No es cierto? Entonces, por ahí es que digo, tengo esta visión un poco controvertida. O sea, el arquitecto, desde mi perspectiva, es un personaje que debe ordenar procesos. Siempre desde la lógica, y esto son palabras mías, paréntesis, desde la arquitectura. No desde la sociología, porque no somos sociólogos, no desde la economía, porque no somos económicos, no desde la política, porque no somos políticos. La arquitectura es política en sí misma, pero no de esta visión política. Es bien complejo. El momento en que tú aíslas los componentes que afectan a la arquitectura y dejas el cúmulo importante de lo que es la arquitectura bien entendida, pura y dura, te vas a dar cuenta de que hay muchas soluciones que ya están en la historia. La cuestión es cómo ordenas estos procesos para que se ajusten a las condiciones que están de fuera. Pero si haces todo al revés, lo que haces básicamente es una suerte de implosión, ¿cierto? Todo afecta de tal manera que todo el cúmulo histórico importante que ya está se deshace, ¿cierto? Se deshace por dentro, porque básicamente desde estas visiones puedes desarmar cualquier cosa. Y es el mundo que estamos viviendo. Entonces, en ese sentido, te digo, creo que lo importante es tener claro cuál es nuestro rol, ¿no? Y esto es una pelea que hay que hacer, porque finalmente es una pelea compleja para ti, que estás empezando sí, pues ya empezaste la vida del arquitecto. Ya siempre digo que los arquitectos que están estudiando son chaupis, ¿no? Como los maestros en la obra, ¿no? Son chaupis, están a la mitad. Y entonces el rol que tú vas a tener en unos años dentro de la sociedad, si no está mediada por estas lógicas, simplemente te hacen implosionar, te desarman absolutamente. Y estos procesos, estas lógicas de los significados, de las íconos, de las lógicas sobre las que nosotros entendemos la arquitectura y la sociedad, se desarman. Y ese es un poco el lío del momento en que estamos viviendo, ¿no? ¿Cuál es nuestro rol? Sí. Y esa es una cosa que desde mi perspectiva se organiza, esa respuesta se organiza desde entender claramente qué hace un arquitecto, ¿no? Cuando ya dominas todo eso que hace un arquitecto, entonces sí puedes entender cómo lo demás te afecta. Pero si empiezas mirando las afectaciones primero, sin entender lo fundamental, estás... Exacto, no empezaríamos viéndole desde la perspectiva del marketing o la inmobiliaria, sino más bien desde la arquitectura, y que el resto de cosas me sirvan como límites o cotas para mi proyecto. Y entonces perfecto llego, y entonces sí que sé quién debe comprender lo que necesito, ¿no? Y cómo eso me afecta luego, y eventualmente ir de retroceso, pero desde la arquitectura, como una respuesta desde la arquitectura. Hoy en día estamos hablando de estas multidimensiones del conocimiento, ¿no? Pero fíjate tú, o sea, ¿cómo podemos nosotros entender a la sociedad desde una lógica sociológica si no somos sociólogos? O sea, ¿con qué herramientas? Y ese también es un problema que creo que tenemos los arquitectos, que a veces creemos que somos diseñadores gráficos, que somos sociólogos, que somos un poco de psicólogos, y en realidad no lo somos, no tenemos esa formación, no tenemos por qué tener esa formación. Pero al final del cuento, nuestro rol es vital, porque lo que hacemos son los escenarios para la vida. Eso es lo que hacemos los arquitectos. Cuando caminas en la ciudad, ahí hay arquitectura. Cuando estás dentro de tu casa, ahí hay arquitectura. Cuando estás en la casa de tu amigo, estás viviendo arquitectura. Que sea buena o mala, esa es otra historia. O que sea pésima también, ¿no es cierto? O que sea lo mínimo necesario también. O sea, hay muchas categorías en ese sentido, pero desde la arquitectura. Sí. ¿No? Cosas que puedes comprender, porque nosotros no tenemos la formación de la sociología. Para nada, no tenemos ni siquiera componentes estadísticos en nuestro pensum para poder entender números. Entonces, claro, nos aproximamos desde una lógica más bien muy subjetiva, que se va objetivando poco a poco cuando hay un proyecto de arquitectura,
pero que no es evaluable en términos pragmáticos, prácticos, ¿no? Con el tiempo sí, o sea, un poco el rigor del tiempo en la arquitectura es fundamental, ¿no? para entender qué ocurre con Genial. el tiempo. Marco, ¿cómo es tu primer acercamiento? ¿Cómo consigues esa primera obra? Nos hablaste de una torre que me parece que hiciste más o menos a los 27 años. ¿Cómo consigues ese primer? A ver, no, mi primera obra en realidad, que es una cosa que yo lo tengo como muy guardada, fue a los 20 años. 20 años. A los 20 años ya. Hablábamos de 3 años, de 2 años de facultad. Sí. A los 20 años hubo un proyecto ya. Era la casa de los padres de la novia de mi hermano, que en algún momento, en alguna reunión, me dije, tú estás estudiando arquitectura y no quieres ayudar. Entonces dije que sí. Es una casa en el norte de Quito. ¿Se construyó? Sí, construida y tal. Buenísimo. ¿Hiciste el proceso de diseño y también un poco el seguimiento de la obra? Sí, el seguimiento de la obra, etc. Es una casa pequeñita, son unos 3 cubitos nada más. Sí, eso fue mi primero. No firmé yo, evidentemente, pues no podía firmar. No podía firmar. Se firmó después y está mal que lo diga aquí, porque finalmente un tío mío me ayudó, me revisó, etcétera. Entonces, claro, mi primera obra fue a los 20 años. Genial. O sea, sobre todo la corta edad que tenías, ¿no? Y la confianza que me decías que se fue construyendo con la práctica que tenías con Diego Ponce. 10 años con Diego Ponce. ¿Por qué decides como salir de allá y abrir tu propia práctica? Porque me volví muy crítico de las cosas que se hacían, ¿no? Porque ya estaba muy vinculado al tema académico. Wambra un poco no mides estas lógicas, no sabes mediar, es blanco y negro, cosas de eso. Con el tiempo te das cuenta que las cosas sí son grises. Y a veces en la academia. En la academia sí es blanco y negro. Entonces empecé a ser como un poco crítico y empecé a hacer, digamos, prácticas en la oficina de Diego Ponce que no eran comunes. Entonces yo arrancaba con hacer maquetas, arrancaba con hacer experimentos en relación a ciertas condiciones que yo consideraba necesarias para homologar las decisiones en arquitectura, etc. Entonces me volví una piedra en el zapato para la oficina de Diego Ponce. Porque tenías tus curiosidades. Claro, yo ya estaba experimentando con cosas. Entonces yo ya entraba en contraposición y preguntaba un poco de cosas y hablaba. Y se armaba una serie de... Pero nunca en conflicto, jamás. Siempre esto, una cosa que yo debo reconocer, es que había un respeto absoluto sobre las decisiones. Los 3 jefes, ¿no? Diego Ponce, el José, el Pep Salinas y el Fernando Barrera, eran como visiones muy diferentes. Cada uno hablaba un idioma distinto, era increíble. Pero en un momento dado se ponían de acuerdo en ciertas cosas y caminaban. Entonces los proyectos eran muy conversar, proponer cosas desde la cuestión pragmática, práctica. Diego Ponce siempre miraba la cosa desde la relación, digamos, inmobiliaria, ¿no? Pero siempre marcando esta lógica desde la arquitectura. Y entonces, bueno, uno Wambra miraba esas cosas y aprendes, pues no, o sea, no intervenías, pero aprendías. Nunca intervenías, pero aprendí. Entonces llegó un momento en el que ya me volví demasiado crítico de estas cosas y ya me sentí con la posibilidad de levantar vuelo, ¿no es cierto? De levantar vuelo y comenzar a mirar, o sea, a ver si era cierto, pues, ¿no? Que lo que estás diciendo es posible. Y entonces, en esa época, al poco tiempo de haber salido de Diego Ponce, claro, me fui a mi casa, ahí puse mi oficina. Me acuerdo clarísimo, hacía renders, hacía dibujos, hacía cosas de este tipo que ya venía haciendo desde mucho antes también, como parte de una empresa que se dedicaba a hacer esto, y yo me vinculé ahí, entonces hacía dibujos, cosas así. Entonces la primera aproximación fue eso, hacer renderizaciones, hacer como dibujos, oficina, como una oficina freelancer, exacto. Y caían algunas remodelaciones chiquitas, algunas cosas. Entonces fue imposible manejar las cosas en casa, y al tiempo conseguí una oficina en la Finlandia y Suecia, muy cerquita de la República de El Salvador. Lindísima esa oficina porque era el salón comunal del edificio Finlandia que está ahí, y ahí empecé la oficina. Ahí empecé, oficialmente hubo una oficina. Fueron pasando amigos que se iban juntando, sociedades, no sociedades, acuerdos, no acuerdos, colaboraciones, de todo. Entonces finalmente ahí ocurrió.
y ahí pasé un montón de años. Ahí empezaron básicamente los encargos grandes, ¿no? O sea, los edificios y cosas que empezábamos a hacer. ¿Y cómo es emprender en Quito específicamente, en esta rama de la arquitectura? ¿Cómo fue esos comienzos de la oficina? A ver, cuando eres guambra no lo ves como un reto, lo ves fácil, finalmente. Además que cometes un montón de errores. Errores fundamentalmente en el tema económico, pues no, pues empiezas a cobrar cualquier cosa. Pero bueno, como eres joven, ¿no? Es que ese es el problema, mi viejo, porque el como eres joven significa que el valor de lo que haces con el tiempo pierde valor. Y entonces cuando ya eres grande y te das cuenta que tienes que pagar una renta, que necesitas gente que te quiera colaborar, que necesitas pagarle, etcétera, etcétera, y hay una cadena enorme de decisiones en ese sentido, te das cuenta que lo que estás cobrando no te alcanza, pues. Entonces se ve abocado a que lo tengas que hacer solito. Y como eres pelado, lo haces. Y no tienes problema. No tienes problema y lo haces. El problema es cuando vienen los años y te das cuenta de que todo ese camino recorrido económicamente fue malísimo. Eventualmente pudiste haber tenido un montón de cosas interesantes, pero que a la postre de lo que tienes como escenario no te permite, digamos, surgir como oficina. Claro. ¿No? Y entonces te ves abocado a un montón de consideraciones que no son las adecuadas, ¿no? O sea, cobras menos, el trabajo evidentemente como lo haces solo baja la calidad, que es diferente que tener varias personas que eventualmente colaboran, etc. Entonces, esos errores sí se cometen. Después te das cuenta. Muy tarde después, porque además la valoración que haces sobre el propio trabajo también está en relación a tu propio esfuerzo. Entonces entiendes que el esfuerzo 100 significa 10 de pago, ¿me explico? Claro. Porque te acostumbraste a eso. Y entonces eso no es absolutamente bueno. Y un poco sufrimos en Quito de eso, ¿no? De un mercado afuera que no valora en absoluto el trabajo del arquitecto. De cobrar barato. Porque sabe que hay un montón de muchachos que eventualmente van a venderse muy barato por un trabajo que eventualmente debe tener otro nivel de reconocimiento. Sí, y ahora se ha minimizado un poco eso al término casi que solo render. O sea, correcto. O sea, te puedo decir, hay oficinas que hacen renders que cobran mucho más que oficinas que hacen arquitectura. Exacto. Entonces, si tú empiezas a valorar esas cosas, pero no tiene mucho sentido. Pero bueno, así estamos. Y entonces, en ese entonces fue como, no fue difícil, la verdad, crecer como oficina, ¿no? La verdad no lo sentí muy difícil. Luego vino un momento interesantísimo, estoy hablando de más o menos, sí, pues la época de los finales del 90, inicios del 2000, en donde ya había mucha posibilidad, ¿no? O sea, había mucha gente tratando de hacer negocio inmobiliario, era un muy buen negocio. Y tuvimos la oportunidad de hacer algunas cosas. De crecer. Sí. ¿Hubo algún, o tú recuerdas tal vez algún punto de inflexión, algún proyecto que haya como disparado la carrera tal vez de la oficina? Verás, me va a doler lo que te voy a decir, pero fue con Correa. Ya. Y te digo me duele porque finalmente me duele como ciudadano todas las cosas que ocurrieron. ¿Trabajaste para la parte pública? Claro, también hice cosas para la parte pública. Había mucho dinero en el país. Lo que ya las oficinas grandes no podían, llegaba a las oficinas chiquitas. Muchas oficinas pequeñitas en Quito surgieron en esa época, pero de una manera impresionante. Sí. Me acordaba de la época de Diego Ponce. Yo todavía no me graduaba y cada uno manejaba 3 proyectos, 3 edificios. Estábamos como 8 personas y teníamos cada uno 3 edificios. Y entonces en la oficina, que éramos 3, digamos, yo un poco dirigiendo y 2 personas que colaboraban en esa época, no nos dábamos abasto. O sea, teníamos 4 proyectos de edificios en Quito, de esos. Luego había opciones de oferta y se daban o no se daban y cosas así. Fue una época impresionante, pero claro, ahora se entiende por qué. No había mucho dinero circulando, había mucha posibilidad de hacer negocios, pero fue en esa época, sí. ¿Puntualmente algún proyecto que te acuerdas que haya sido importante para...? Todos los proyectos son importantes. Bueno, sí, es que todos los proyectos Torres, son importantes. Está también el parque de Cayambe, me parece. Todos los proyectos son importantes, para mí todos, no hay uno... Yo mido mis proyectos por los errores que cometo en los proyectos. Más bien una época, en todo caso le definiste ahorita, ¿no? Sí, esa época fue un poco los finales de los 90, 2000, que se desarrollaron algunas cosas como oficina, sí. Yo más bien mido mis proyectos por errores, ¿no? Entonces
yo me voy por ahí. Sí, yo sé que en tal proyecto hice mal tal cosa, ¿no? Entonces un poco por ahí logró. O cuando ya me equivoco menos, sé que logré más. Un poco es por ahí. ¿Cómo llegas a la academia? Veo que das clases desde hace mucho y en diferentes facultades, ¿no? En la San Francisco, sí. Como siempre digo, he sido lechuguita de muchas ensaladas. Sí. Veo que haces muchísimas cosas y eso. A ver, ¿cómo llegué? No sé cómo, la verdad, no sé cómo. Simplemente un día me encontré frente a un montón de estudiantes en la San Francisco a los que tenía que darles clases de CAD, me acuerdo, en esa época. El artífice de eso fue el Diego Leas. Él me llevó, me lanzó a ese escenario y básicamente ahí. Pero si hay un momento como clave para entender que, digo yo, ya puedo ser un poco docente, digamos, profesor, me acuerdo fue en el tercero o cuarto año de la facultad, en donde habían unas críticas durísimas alrededor de los proyectos. Sí, tercero o cuarto año. Y yo me ponía en las de crítico, ¿no? Entonces yo desde mi perspectiva decía cosas sobre el proyecto, me imagino que bien argumentadas, por eso un poco me paraban bolas. Y desde ahí empezó. Entonces luego ya simplemente fue como venga para acá y póngase a enseñar. Para esto luego hubo una práctica intermedia también. Di clases de CAD a muchos arquitectos durante mucho tiempo. Y es que justo estabas, creo que en esa época, ¿no? En sí, que empezaban las cosas. En la facultad de arquitectura habíamos 3 locos. Que hablábamos de cosas de computadoras y dibujar en computadoras. El uno en Mac, que era más raro que los otros 2, y el otro que era un hijo de un docente de arquitectura, y yo. Mi vertiente sobre las computadoras, estas cosas vino del colegio, y yo ya dibujaba en un programita que se llamaba MegaCAD en el colegio, y un poco de ahí apareció esta historia. Entonces yo daba clases de eso durante un buen tiempo, me ganaba la plata un poco haciendo, porque don Diego Ponce nunca gané mucho, y nunca gané. Fueron prácticas prácticamente, claro, y experiencia lo que se ganó. No era arquitecto, pues entonces finalmente, pero hubo, digamos no fue un valor monetario, ¿no? Creo que fue valor en experiencia, y eso es invalorable. Sí. Y entonces ahí creo que empecé esta lógica de la docencia. Luego la docencia dura se fue desarrollando en la San Francisco, ¿no? Ahí. Clases ya más enfocadas a talleres. Sí, ahí un poco me fui haciendo docente, sí. ¿Ves diferencias entre facultades? Totales. Cada facultad tiene sus cosas interesantes, tiene sus falencias. Todas las facultades tienen... A ver, que la docencia en sí misma tiene un principio fundamental que es, digamos, formar los arquitectos, como es evidente, sobre principios éticos. Uh-huh. ¿Qué forma esa ética? Es lo que hace diferente a cada facultad. ¿Me explico? Yeah. Entonces, unos ven la ética desde la lógica de la sociedad y el vínculo con la sociedad. Otros ven la ética desde la comprensión fundamental del entorno más grande a la arquitectura, que es lo urbano. Otros ven la ética desde la lógica de la tecnología. ¿Sí me explico? Sí. Ya, entonces, de perspectiva de facultad. Exactamente. Entonces, lo ético, en términos pragmáticos, en este sentido, digamos, fundamental de enseñar, establece los caminos, un poco los rigores. Eso es básicamente lo que diferencia a cada uno. Genial. O sea, me parece una perspectiva súper interesante de las facultades. ¿Y cómo ves la enseñanza de la arquitectura en la actualidad? ¿Ves diferencias? Absolutamente compleja. Yo la veo muy compleja porque se ha reducido la visión, y eso lo he comentado muchas veces, se ha reducido la visión de la comprensión de la arquitectura a cumplir unas horas. Y unas horas que tengo que decir, lamentablemente no son suficientes. Y entonces las facultades lo que se han visto abocadas es a entregar como en pastillitas las cosas a los estudiantes y a esperar que esa gran cantidad de pastillas que te estén metiendo nutran al cuerpo del arquitecto. Y en todo caso ahí creo que también ya depende mucho de cómo seas como estudiante, ¿no? Tus curiosidades. Absolutamente, eso siempre es un tema. Sí. Verás, un docente que encuentra un estudiante en donde sabe que lo que está diciendo va a permitirle a ese estudiante por su propia cuenta producir cosas, es lo que buscas. Entonces ya sabes a quién decirle cosas y a quién, lamento decir esto, no debes perder el tiempo
de darles cosas, tienes que esperar que madure un poco más. Sí. Y entonces esa respuesta, que además se ve, se entiende, con ciertos estudiantes sabes que hay que empujar más, ¿no? Hay que apretar más porque están en capacidad de hacerlo, de responder. Sabes que tiene como la posibilidad de que estas cosas que tú dices como docente sirvan. Sí. Finalmente, ¿no? Yo siempre digo que dar clases es como una suerte de exorcismo. Te sacas los demonios, ¿no es cierto? Sí. Te sacas todos los demonios, o debes pretender sacarte todos los demonios. Y esperar esos demonios que hacen que las cosas ocurran. Me explico, no el demonio en el sentido peyorativo ni malo de la situación. Sí, también, ¿no? La metáfora sirve en el sentido de que hay que vaciar un poco lo que creemos que sabemos para tratar de absorber lo que sabe. Exacto, ¿no? La experiencia. Entonces creo que la función de este arquitecto o del arquitecto que tengo en la cabeza es que conoce esos demonios y sabe que son demonios que pueden producir cosas muy interesantes, ¿no? A los santos tienes que dejarles atrás, ¿no? Más bien a los demonios tienes que sacarlos, ¿ya? A los santos déjales guardados en tu alma y en tu espíritu, pero a los demonios sácalos, porque esos son los que hacen la diferencia. Y entonces esos demonios afuera, en un estudiante pilas, producen cosas potentes. Eso yo lo he aprendido con los años, ¿no? Con los años de docencia. Y entonces eso es un poco la tarea. Bueno, hubo una breve pausa. ¿Qué se podría mejorar ahora en la academia? Todo se puede mejorar, siempre se puede mejorar. Siempre es necesario mejorar, empezar a ver desde visiones diferentes, no anquilosarse, ¿no? En las ideas. Todo se puede mejorar. Todo es perfectible de ser mejorado, siempre. Bueno, ahora quisiera que hablemos un poco sobre tu proceso creativo. ¿Cómo abordas tú un proyecto? Pero quisiera que nos des como las particularidades de tu proceso. Hablábamos con Emilio López de la Casa Muta, por ejemplo, que él nos decía que tenía un proceso un poquito diferente, ¿no? Hablaba sobre estas entrevistas y tratar de comparar las ideas que tiene el cliente con platos de comida, igualarles. O sea, eso me parece un proceso extraño. O sea, ¿qué particularidades tiene tu proceso y cómo funciona también? A ver, todo proyecto, no tengo una metodología, así es que un poco va en el sentido, no la tengo, no existe, no creo que debe existir una metodología, porque cada problema debe tener una visión diferente de resolución. Cada problema debe enfocarse muy específicamente. No hay una fórmula, sino más bien... No, para mí no existe. Y no debería haber tampoco. Fruto un poco de mi formación. Acuérdate que trabajé muchos años para Diego Ponce y ahí las cosas nunca había un proyecto igual, nunca había una fórmula, nunca. No. Una cosa que me llamaba la atención, ¿no? Porque había una solución para ciertas cosas que eventualmente podían servir para otras, pero no se usaban así. Se partía, decía, oye, íbamos, me acuerdo, la biblioteca de planos era maravillosa en esa oficina porque bajabas y encontrabas todos los planos de los proyectos y etcétera. Bueno, en fin, entonces sacábamos estas cosas, las dibujábamos todo a mano, no había computadoras, y se partía de entender cómo eso podía funcionar en esta otra lógica, ¿no? Yeah. Pero transmutaba, cambiaba, nunca se utilizaba una fórmula. Es una cosa que me marcó mucho. Entonces creo que de ahí mi visión de no entender a la metodología como un principio activo, ¿no? Para generar arquitectura, sí, desde la otra perspectiva, más bien sí tengo una suerte de método para empezar a entender el problema. Ahí sí te puedo decir. O sea, lo primero que hago es encontrarme en el lugar. ¿Dónde voy a estar con el proyecto? Eventualmente pensar cómo el proyecto incide sobre lo que tienes alrededor. Luego hay un montón de inputs, ¿no es cierto? La parte solar, la parte climática. El presupuesto viene después. He aprendido con el tiempo que las cosas, si las empiezas del presupuesto, digamos, se coartan muy rápidamente. Normalmente no empiezo desde el presupuesto, empiezo más bien desde entender el problema y qué es lo que, desde mi perspectiva, se necesita ahí. El corazón, lo que vaya a necesitar. Correcto. Y entonces trabajo muchísimo con maquetas. Primero es una maqueta que obviamente ya tiene como estas lógicas. Entonces, ya sabes que hay una escalera, ya sabes que hay ciertas cositas, etc. Ya sabes que hay un lote, ya sabes que estas cosas, entonces de alguna manera inciden. Yo entiendo al proyecto de arquitectura como un sistema complejo, ¿no? Esta cosa de que muchas cosas pasan al mismo tiempo. Entonces, el gran ejercicio es cómo haces que todas estas cosas estén presentes antes de empezar a intervenir. Para que estén cuando ya tomaste la decisión.
¿ya? Entonces empiezo con maquetas, entendiendo estas lógicas de cómo el proyecto pudiera, cómo el proyecto debiera, qué pudiera considerarse alrededor de alguna cuestión, y el producto de este primer razonamiento es un producto lógico, es un proyecto coherente, es un proyecto que es lo que debería ser, ¿no? ¿Cierto? No es lo que debería ser, es la reacción más básica a ese problema que se te presenta, ¿no? Es la primera aproximación, es la reacción más básica, ¿no es cierto? Es como cuando tienes una pelota enfrente, la reacción más básica es patea la pelota, ¿no es cierto? Hay un segundo momento en donde, planteada esa cosa, te dices, ¿y qué más podría ser? Ya. Y entonces empieza la modificación, empieza a cambiar. ¿Y qué más podría ser? Siempre llevado como a la perspectiva de qué más puedo entregarle al cliente, qué es fácil. Sí, por supuesto, siempre, como te digo. Para ya no pensar solamente en términos de programa, ¿te refieres? O sea, decir, bueno, necesita 3 habitaciones. ¿Qué más podría ser? Sí. En todo sentido. En el sentido de cómo afecta en el entorno, de cómo afecta en ciertas consideraciones de uso, desde el programa, evidentemente, desde el presupuesto, o sea, empiezas a pensar en estas cosas. Pero en lo fundamental es cómo replantearle el problema, cómo dar una respuesta que no sea tan obvia a ese problema. ¿Me explico? Sí. Entonces, pateando la pelota, sabes que el talón, sabes que el empeine, ¿me explico? Entonces sabes que no es la misma forma de reacción de la pelota dependiendo de cómo la pateas. Genial. ¿Me explico? Sí. Y entonces, planteada así esa como primigenia forma de responder, empiezo por tratar de entender cómo puedo cambiar la respuesta. Y en ese proceso es donde ocurren las cosas chéveres, ¿no? Y entonces ahí dices, a ver, pero ¿cómo la lógica constructiva refrenda esto que estoy tratando de decir? Y empieza un poco el proceso hasta que llega un punto en donde dices, sí, lo refrenda, está bien. Y la otra dices, no, está completamente aislado o no es posible. Genial. Y entonces entras con el ingeniero estructural en preguntarle si es posible, si esto se puede hacer, etc. Y ahí se va componiendo. Y es un poco esa visión de la que hablábamos, ¿no? De ver siempre desde la arquitectura y después ir acotando con el resto. Absolutamente, absolutamente. Te entiendo. Ahorita, exacto, así funciona. Entonces vas cambiando la lógica. Luego siempre hay intereses propios, ¿no? Que van cambiando con el tiempo. Es decir, estas teorías que vas cargando en la cabeza van cambiando también con el tiempo porque las comprendes mejor. Madurando. Y llega un momento en que las comprendes tan bien que ya puedes hacer adendums, ¿no? Ya puedes hacer modificaciones, ya puedes hacer cambios. Y entonces, como me encanta la teoría, viene ese otro input, ¿no? O sea, cómo refrendar con esta posición teórica que está, digamos, surge dependiendo del proyecto. Interesante. ¿No es cierto? Que permite que se transmute lo que estás pensando como una posición lógica. Es decir, lo va a ser fácil. O sea, tienes un lote, retiro 3, 3, 3, 5. ¡Pum! Edificio. Entrada, escalera, ventana, 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 ventana. ¿Me explico? Esa es como la reacción más básica. Entonces, luego el siguiente momento es, a ver, listo. Pero esa es la reacción básica, ¿cierto? La más primigenia. Todos lo podríamos hacer de esa manera. La pregunta es cómo reconviertes esa lógica. A ver, ahora sí empiezas a tu mochila de teoría. Correcto. Y entonces, a ver, ¿cómo el proceso constructivo refrenda esto? ¿Cómo la estructura refrenda esto que estás queriendo decir? ¿Cómo la lógica del programa refrenda? Llega un momento en el que hay muchos cortocircuitos. Ya. Y entonces sabes que ese camino no va. Y reinicias. Genial. Y reinicia. Entonces cada proyecto tiene como 3 o 4 versiones de cosas que podrían ocurrir hasta que en algún momento por las discusiones que se tienen en la oficina con la gente que colabora con los arquitectos con los que trabajo aparece digamos una chispa que dice es por ahí. Y entonces eso es un poco de intuición también. Totalmente, es totalmente intuitivo. Entonces agarras de esa cosa y desde ahí empiezas. Para esto ya hay un camino recorrido. Genial. Y entonces ahí sí la cosa empieza a tener forma y el proyecto empieza a aparecer. Hay un tercer momento en donde, todo esto es un momento largo, ¿no? Hay un tercer momento, después de este segundo, en donde ya le empiezas a poner, digamos, las tildes a todos los diptongos, ¿no? O sea, ya te empiezas a dar cuenta de que la estructura y que hay unos tamaños y que hay unos peraltes y hablas con el ingeniero estructural y trabajamos siempre a detalle. Siempre a muy detalle. Tu oficina me parece que se dedica más al diseño, ¿verdad? O también construimos. Construimos. Sí, construimos también. Genial. Hemos hecho algunas construcciones. Sí. Ahora mismo estamos en un proceso de construcción de un edificio.
pero fundamentalmente hacemos diseño y hacemos la dirección arquitectónica siempre. Yo nunca acepto un encargo si no me voy a hacer cargo de la vigilancia de la dirección del... Para que se ejecute como se pensó el proyecto, ¿no? Y no haya cambios. Correcto, sí, no, jamás. Y en algunos casos, claro, cuando ya definitivamente los constructores dicen que son imposibles, muy caros, etcétera, entonces entramos nosotros Genial. para comprobar que sí es posible. Perfecto. Para ir cerrando, ¿qué aprendizaje te gustaría compartir con las personas que nos oyen? Ya quedan pocas preguntas ahorita. Pero ¿Qué aprendizaje? Es que sería demasiado vanidoso de mi parte decir que puedo enseñar algo. No creo. Yo comparto cosas. Sí. Las comparto. No creo en estas, digamos, máximas dogmáticas que te dicen cómo son las cosas. No creo en eso. O algo que te hubiese gustado saber a los 27 años que... Todo, yo quería saber todo eso. Todo. Todo lo que hablamos ahorita. Todo, me hubiera encantado saber todo. Entonces, el aprendizaje podría ser tratar de escuchar las experiencias de nuestros profesores. Obviamente, sabes que sí, yo creo que sí, yo creo que es fundamental, ¿no? Saber escuchar. Sí. Todos los que hacemos docencia, en algún momento de esa tediosa tarea de enseñar, decimos cosas que son como fundamentales en la vida de uno. El problema es que no ponemos paréntesis, punto aparte, paréntesis, les voy a hablar de algo importante, no decimos eso, simplemente lanzamos la cosa. Y entonces lo que sí tienes que tener claro es que debes tener como los oídos muy abiertos, porque en algún momento uno de esos profesores te va a decir algo que va a cambiar radicalmente tu vida. Y que te va a servir afuera también. Por supuesto. Sí. ¿No? Entonces, el problema es que estás como estudiante, yo también pasé por eso, estás como nubilado con un montón de cosas, ¿no? Entonces, el tipo te está diciendo algo y de repente dices, o sea, está loco el man. Pero no, creo que es un poco eso, ¿no? O sea, leer la letra chica. Perfecto. ¿Sueños? ¿Algo que veas a futuro? ¿Qué piensas? Seguir aprendiendo de la arquitectura, viejo. Sí. Ese es mi sueño. Seguir aprendiendo de la arquitectura hasta que yo quiero, ojalá la vida me dé la oportunidad de estar a los 90 y tantos de años. Como un Álvaro Siza. Lúcido y haciendo lo que me gusta, que es la arquitectura. Ojalá. Yo, digamos, voy a luchar para que eso ocurra. Y escribiendo sobre arquitectura y molestando sobre la arquitectura y haciendo que las generaciones sacando esos diablos todavía. Genial, para que la gente empiece. Muchísimas gracias, Marco, por aceptarnos la invitación. Gracias, viejo, te agradezco también. Para mantenerte al tanto de las personas que hacen esta industria creativa, síguenos en nuestras redes. Este espacio es solo el inicio de la conversación. Déjanos tus comentarios, nos interesa mucho saber tu opinión y generar conversación.